Mami. Después de la grabación. Hola. Esperaremos unos 3-4 minutos y empezamos la reunión, ¿vale? Bai, Nerea, ez da entzuten, no se oye porque tenemos el audio desactivado hasta que empiece la reunión, ¿vale? Sí, tenemos el audio desactivado, dejaremos 2 minutos para que la gente se pueda conectar y empezamos como a las 6:04, ¿vale?
Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. El objetivo de esta reunión es explicaros la información que tenemos para daros sobre la oferta de verano, sobre las colonias de verano y al mismo tiempo responder vuestras preguntas. Todo lo que se hable hoy os lo mandaremos escrito, ¿vale? Los teléfonos, los horarios, todo, una presentación os mandaremos. O sea que no, si no os quedáis con algo concreto, no os preocupéis porque os va a llegar, ¿vale? No se os ve. Si no se nos ve bien o no se nos oye bien, escribirnos en el chat, ¿vale? Bueno, yo soy Nayara y, bueno, yo os explicaré un cacho de la reunión y luego mis compañeras os explicarán otros. Bueno, la oferta de verano la organizamos la Ludoteca y Achuchi Amaica en conjunto las primeras 4 semanas, ¿sí? Aquí estamos las educadoras de Achuchi Amaica y os explicaremos, pues bueno, los pormenores de los udalecos, ¿vale? Bueno, como objetivo principal tenemos dar de ocio educativo, esto es basado en valores pedagógicos y educativos, a niños y niñas de 2 a 12 años del Goibar y ofertando, o bueno, dando una oferta de ocio en euskera y euskaldun y de calidad. Este año hemos organizado los udalecus de 4 semanas, que serán en 2 chandas. La primera chanda del 21 de junio al 2 de julio, la segunda del 5 de julio al 16. Luego, como complemento, hemos organizado también desde el Goibar Cuisarra del 19 de julio al 23 de julio, Chocó Sagarriac, la primera chanda, la segunda chanda del 26 de julio al 30 de julio. Y luego las personas que ya os habéis inscrito en el servicio Goiz Choco, tendréis la oportunidad de dejar a los hijos y a las hijas de 8 a 10. Los niños y niñas que cursan preescolar en el sótano de la Casa de Cultura y los que están en LH o en primaria en el tercer piso de la Plaza del Mercado. Ahí tenemos un local, ¿vale? Bueno, nuestra oferta o nuestra programación se basa en 5 líneas transversales, que son las que son como la base de nuestra oferta o de nuestro programa, que es el fomento del uso del euskera, que eso, pues bueno, sí, haciendo diversos juegos que fomenten la comunicación o, bueno, más que nada, dándoles oportunidad de tener experiencias positivas en euskera, pues, bueno, más o menos se basa en eso. La coeducación, que es dar una educación de forma igualitaria a niños y niñas. La creatividad, que más allá de crear pues cuadros o lo que sea, es más bien esa creatividad que tienen ellos y ellas de crear cosas como son ideas de cualquier cosa que tengan para organizar o puede ser canciones o juegos o lo que sea, pues fomentar esa creatividad que ya traen ellos y ellas y, bueno, y darles un espacio en la que puedan crear sus cosas. La inclusión, que es, bueno, pues coger a la persona en su todo y, bueno, pues que la persona tenga las características que tenga, pues sea parte de nuestro udaleku.
Y la participación. La participación va en escala según las edades y las habilidades que tenga cada niño o niña o programa. Entonces, pues por ejemplo, en APAPA, en HH2, empezaremos igual dándoles opciones y en el EHC y en Alden y Calden igual, pues ya crearán ellos y ellas su propia programación según en qué momentos o lo que sea. Iremos viendo pues cómo pueden participar según las edades. Para crear nuestro programa, además de estas líneas transversales, tenemos diferentes ítems en los que ponemos en días diferentes para trabajar los ítems, que son la naturaleza, la creatividad, el juego libre, la inclusión, la comunicación, los sentidos, la diversidad, la participación. En la ciudad de los niños, no sé si habréis oído sobre esto, Francesco Tonucci es un pedagogo italiano que es el promotor de este movimiento, que es, bueno, pues coger a los niños y niñas como ciudadanos de nuestro pueblo y darles a ellos y a ellas también un espacio en el que puedan participar en un momento dado puede ser en recoger ideas sobre cómo se puede mejorar un espacio concreto del Goibar o recoger opiniones sobre cómo está este parque o, bueno, esto es muy extenso de explicar así a grosso modo. La comunidad, el sentido de la comunidad, pues participar en la comunidad que para nosotros es el Goibar. Cooperación o, bueno, es trabajar con diversos grupos también que hay en el Goibar, como puede ser pues, o la música escola, o Morcaico, o, bueno, diferentes grupos. Y luego también trabajaremos las emociones y el autocuidado. Vale, pues bueno, mi nombre es Gorane y a continuación os voy a presentar los 5 programas que ofertamos en estas colonias. Bueno, estos programas se dividen según la edad de los niños y de las niñas, empezando desde segundo de preescolar. Este programa se llama PAPA y... Vale. Comentando ciertas ideas de uno en uno. Entonces, bueno, el primer programa dirigido a niños y niñas de segundo de preescolar se llama PAPA y la coordinadora va a ser Mayalen. Se os va a proporcionar el teléfono adelante y el horario va a ser de 10 a 1, pero se va a dar la posibilidad de poder tanto dejarles 10 minutos antes, esto es a las 10 menos 10, más de un hijo. Sí, es que se me ha olvidado explicar antes. El horario que ha explicado Gorane es para todos los grupos. El horario en sí es de 10 a 1. Lo que pasa que para personas que tengáis más de un hijo o una hija participando en las colonias, para que podáis dejar a los 2, 3, 4, 5 hijos, hijas que tengáis a las 10 en el sitio que corresponde, dejaremos un margen de 10 minutos para que podáis ir dejándolos en el sitio correspondiente. Pero el horario es a las 10, ¿vale? Y luego para recogerlos, pues lo mismo. El horario es la 1, lo que pasa que para que podáis recoger a partir de la 1 a todas y todos vuestros hijos, pues se os dejará el margen de 10 minutos. Vale, en la PAPA el punto de encuentro va a ser el Quincón y de aquí, bueno, vemos que por la edad que tienen es interesante que cuenten con un punto de referencia, el cual va a ser, en este caso, la Riescola. Entonces, habrá días en los que se irá directamente desde el Quincón, se les deja en el Quincón y de ahí ya con los educadores se desplazarán a la Riescola. Y en cambio habrá otros días en los que se harán actividades en el pueblo, en distintos espacios que tiene el pueblo. Pues puede ser que un día vayan al Bolatoqui, a la plaza de mercado,
visite diferentes parques. Vale, luego es importante que, o bueno, nos parece importante que pongáis el nombre de vuestro hijo o hija en la ropa que vayan a traer, tanto en el calzado como en el bañador, en la ropa interior y también en la mochila diaria que vayan a traer, en el que, bueno, junto con el amaiketako y, bueno, con el almuerzo y el agua, puedan traer también ropa de cambio, ¿vale? Por si acaso. El segundo programa dirigido a niños de tercero y cuarto de preescolar es Apariquetan y la coordinadora voy a ser yo, en este caso. El horario es el mismo, de 10 a 1, pero con estos 10 minutos, o sea, de 10 menos 10 a 1 y 10 se va a dar esta opción de poder dejar y recoger a vuestro hijo o hija, pues en estos casos, que haya más de un hijo o hija. Y en o sea, el punto de encuentro va a ser, van a ser los pórticos de la iglesia, en la parte que da hacia el Ecueder. También vamos a contar con un punto de referencia, ya que, bueno, debido a la edad lo vemos interesante, y en este caso va a ser la Riescola. Bueno, puntualizar que la Riescola, para quien no lo conocen, cuenta con diferentes espacios, tiene un patio en la parte de arriba con un techo, bueno, que da la opción de ir allí cuando llueva y así. Luego tiene una parte abajo, también que cuenta con un parque que tiene elementos naturales, un gimnasio. Entonces, bueno, estos dos van a ser como los puntos de referencia de estos dos proyectos. En este caso también recomendamos que pongáis el nombre del niño o de la niña pues en la ropa que vayan a traer y que también en esa mochila que traigan diariamente pues traigan el amaiketako, el agua y también ropa de cambio, ¿vale? Que puede ser ropa interior, un pantalón, así. Vale, el tercer programa es el de Firin Farán y el coordinador va a ser Miguel. Bueno, este año ha habido un cambio en este programa debido al COVID, ya que pues, este año va a estar dirigido a niños de quinto de preescolar y los niños de primero de primaria van a ir al siguiente programa, pues ya que los más mayores utilizan mascarilla y en cambio pues los de quinto de preescolar todavía no tienen por qué utilizarlo. Y bueno, en este caso el punto de encuentro va a ser en los pórticos de la parroquia, pero en el lado que da hacia el Bolatoki, y los martes van a realizar una excursión que va a durar hasta las 5 de la tarde. Estas excursiones se van a hacer todos los martes y las excursiones van a ser a San Lorenzo, a Deva, a Zumaia y a Zarauz. A las 5, cuando vuelvan de la excursión, se les va a recoger en el punto de encuentro, en este caso en los pórticos de la parroquia. Vale, el siguiente programa es el de Abishadan y este programa está dirigido a niños de primaria, o sea, de entre primero y tercero de primaria. Su punto de encuentro va a ser la pista negra. Esto se encuentra encima de la estación de tren y la excursión va a ser los miércoles, ¿vale? Lo mismo, hasta las 5 de la tarde y se les va a recoger a las 5 de la tarde en la pista negra. La coordinadora de este programa va a ser Yone y las excursiones van a ser a San Lorenzo, a Sornoza Morevieta, al Pantano de Landa y a Zumaia. Vale, y el último programa es se llama el de Nicalden y el coordinador va a ser Rande. Vale, el horario va a ser el mismo en todos los programas y el punto de encuentro va a ser el Parque de la Mala. Y en este caso las excursiones se van a realizar los jueves, todos los jueves, también hasta las 5 de la tarde. Y las excursiones van a ser a San Lorenzo, a Oñati, a Orio y al Pantano de Landa. Vale, tenemos una pregunta sobre los puntos de recogida. Pone dónde nos reunimos el lunes. Cada programa se reunirá en el sitio en el que ha dicho Gorane.
apapa en el quincón, apariquetan en los pórticos de la iglesia en el lado de Lecueder, firin farán en los pórticos de la iglesia en el lado del Bolatoki, abixadan en la pista negra y alden y calden. Bueno, pues mi nombre es María y bueno, en esta última fase de la reunión os voy a dar unas notas informativas. Bueno, como todos los años se pedirá puntualidad. Este año también el agua y la miqueta con los que lo tendrán que traer de casa. En cuanto al agua, bueno, muchas botellas llenas cogen mucho peso y para que los niños y niñas no tengan carga, nuestra recomendación es que las botellas las traigáis llenas hasta la mitad. Agradeceríamos también que traigan, en el caso de que tengan que utilizar mascarilla, que traigan una segunda mascarilla, por si se moja, se rompe, se pierde, para que tengan de recambio. Los mismos educadores llevarán mascarillas de repuesto, pero agradeceremos que cada niño y niña traigan su mochila. Si tenéis dificultades el primer día para dejar al niño o niña tranquilo en el grupo, tranquila, bueno, lo que vamos a hacer es contactaremos con el coordinador y pues junto a él o ella buscaremos pues la mejor opción para que ese niño o niña pueda quedarse bien. Bueno, os mandaremos una tabla con información necesaria, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues que si algún día tenéis que traer algo especial, pues si tocan juegos de agua, pues qué tenéis que traer, o si hay que traer algún material de casa, pues rollos de papel de cocina o papel de váter, se os mandará antes de que empiecen los juramentos. En cuanto a la programación, pues bueno, será flexible, porque bueno, hay factores que no están en nuestras manos, entonces en el caso se podrá modificar esa actividad. La crema solar la tendrán que traer dada desde casa o de casa y en el caso de que vayan a pasar el día, pues también la tendrán que traer en la mochila pues para poder dar bueno, pues varias veces por todas las que haga falta. Es importante que repaséis muy bien todo lo necesario para el día, pues qué hay que llevar, qué horarios tenemos, etc. Y bueno, de casa, en un principio, salvo en excepciones, no podrán traer nada que no sea ese material o esas cosas que nosotros hemos solicitado. Vale, en cuanto a las mochilas, bueno, todos los años recomendamos que repaséis las mochilas con los niños y con las niñas para que ellos sepan qué es lo que traen y dónde lo traen, ¿vale? También es importante que el calzado sea adecuado para la actividad, ¿vale? Que sea un calzado cómodo y que le ofrezca cierta autonomía a los niños, ¿vale? Entonces, pues si vamos a ir a la piscina y tenemos que andar, pues las chancletas, pues es mejor que sean chancletas que sujeten bien el pie, a poder ser, pues si todavía no saben atar los zapatos, pues que sea con velcro y bueno, pues tener en cuenta ese tipo de cosas. Cuando llueve, nuestra recomendación es que traigáis chubasquero, ¿vale? Porque el paraguas pues muchas veces suele ser bastante engorro para los niños. Entonces, pues bueno, con el chubasquero vamos cómodos, exceptuando los días que vamos a pasar todo el día, son 3 horas y bueno, tampoco consideramos que haga falta un paraguas. En el caso de que el niño no se encuentre bien, nuestra recomendación es que se quede en casa descansando. Vale, más que nada porque si no está bien no va a poder hacer las actividades a gusto y seguramente no podrá seguir el ritmo del grupo. Entonces, nuestra recomendación, vuelvo a decirles que se quede en casa ese día y de todas maneras, si algún niño o niña se empieza a encontrar mal mientras está con nosotros, pues nosotros y nosotras os llamaremos por teléfono para que vengáis a recogerlo. En el caso de que algún niño o niña tenga que salir antes, os tendréis que poner en contacto con los coordinadores para firmar un permiso. No.
Vale, bueno, este año, como el año pasado y como se ha hecho hasta ahora todos los años, ahora especialmente con el COVID, pero bueno, se aplicarán todas las medidas necesarias que piden en este momento pues, los reglamentos que están en vigor. En el caso de que los niños o el niño o niña no, agradeceríamos que nos informaseis, aunque sea el mismo día. También pues proponemos que en la medida que es posible, ¿vale? Hagáis el esfuerzo de dirigiros a los educadores en euskera, pues por lo menos con los saludos, pues kaixo, agur, y bueno, os animamos pues, a que os pronunciéis un poco más en euskera dentro de lo que cada uno pueda. Por seguridad, es muy importante que antes de que os vayáis a casa, en cierta manera garanticéis que el niño se ha despedido del educador o educadora, para que ellos sepan que se han ido a casa. ¿Vale? Hacemos especial hincapié en esto porque muchas veces pasa pues, que el niño o la niña va donde el padre y damos por hecho que el educador ya sabe que ese niño se ha ido. Y claro, son momentos en los que se juntan pues, la familia, varios niños y muchas veces no es tan fácil controlar. Entonces, pues con decir soy el padre de tal y ya lo recojo y nos vamos a casa, pues sería suficiente. Os hemos mandado un cuestionario para que nos digáis quién o quiénes pueden recoger a los niños y las niñas. ¿Vale? No se entregarán los niños y niñas a esas personas que no aparezcan en esa lista que nos habéis facilitado. También os hemos pedido un número de teléfono que garanticéis que durante las 3 horas o durante las segundipasas también, que alguien nos va a contestar, ¿vale? Es importante que en ese teléfono siempre haya una persona que contesta las llamadas, ¿vale? Y en el caso de Pirinfaran, avisaran y acabando y bueno, deciros que cuando finalicen las colonias, bueno, os pasaremos una encuesta de satisfacción, ¿vale? Para nosotros y nosotras, pues es muy importante recoger vuestras opiniones, ¿vale? Siempre, pues para poder finalizar, pues bueno, deciros que vuestras propuestas y aportaciones, pues siempre son bienvenidas. Y bueno, con esto damos, bueno, lo que nosotros teníamos por decir y ahora os daremos el turno a vosotros y iremos respondiendo las preguntas que vais haciendo en el chat. Sí, antes hemos dicho también, todo lo que hemos dicho os vamos a mandar por escrito. Por lo tanto, si no os habéis quedado con algo, el horario, el sitio, lo que sea, no os preocupéis porque os vamos a mandar. Recoger y dejar siempre es en el mismo sitio, siempre. Y el horario siempre es el mismo, ¿vale? Entonces, si dejamos en el Quincón, recogemos en el Quincón, ¿vale? Vale, habéis preguntado a ver si pueden ir solos o solas. En sí, sí. Lo que sí luego tendréis que garantizar es si vuestra hija dé fiebre, que os llamamos y en 10 minutos alguien va a venir a recogerla. Eso sí que tenéis que asegurar, ¿vale? En el papel creo que pone que solo puede venir con un adulto. Eso hemos puesto para que no vayan la persona que le cuida, la mamá, la ichicha, el hermano mayor y no sé quién, para que no se junte mucha gente, ¿vale? Solo una persona adulta. No sé si se ha oído porque nos estáis diciendo que se está cortando. Sí, a ver, puede ser o recoger o es
para que, a ver, vosotros tenéis que cercioraros o aseguraros de que la persona que está con vuestro hijo o hija se ha dado cuenta de que el niño o la niña se ha ido con la persona adulta. Puede ser que haga esto o agur o lo que sea. No es que tengas que ir, María, me lo llevo, o no es eso, es que no se vaya el niño o la niña sin que yo me dé cuenta, ¿vale? Porque luego igual puedo pensar que se ha perdido o que se lo ha llevado alguien que... Sí, es para asegurarnos de que, vale, se ha ido, vale, agur, vale, no, es un gesto. Perdona, pone que se ha cortado cuando María hablaba de... María o Gorán, ¿eh? O sea, cuando han dado la información sobre el grupo Firinfarán, es cuando se ha cortado. Vale, solo una persona adulta para que no vayan 5. Lo que no pone es que tiene que ir por lo menos con un adulto. Bueno, pienso que se ha entendido. Si tiene Sainza, pues llevará la persona que está en el Goichoco, llevará al niño, pues en este caso, a los pórticos y lo dejará con la monitora que corresponde. Bueno, yo lo que he comentado es que los niños de Firinfarán, de Abishadán y de Alden y Caldén, que en el cuestionario que se os ha mandado, se puede poner que pueden ir solos a casa. Me imagino que os referís a eso, ¿verdad? Porque lo demás no he hecho ningún otro comentario. Ese goteko guzain, hori da. baten bat etortzeko bukumia entregatzen. Hori da. Etorri aldia. Sí, hay que avisar, bueno, como, no sé, cuando Gorane os ha explicado cada proyecto, aparecía un número de teléfono. Entonces, esos números de teléfono son de los coordinadores. Vale, bueno, pues entonces en el email que se os mandará con toda la información se os facilitará el número de teléfono de cada coordinador. Entonces, si algún niño o niña no va a venir, os agradeceríamos que avisaseis, aunque sea el mismo día, para que no estemos esperándole o para que no os tengamos que llamar para preguntar si ha pasado algo. Vale, entonces sí, hay que avisar. Sí, ese teléfono va a estar activado media hora antes de que empiece y media hora después de que termine lo que sería la actividad, ¿vale? O el día. Entonces se activará a las 9:30 y se desactivará el teléfono a la 1:30 y los días en los que haya excursión a las 5:30. Entonces, de ahí, o sea, fuera de eso, pues podéis contactar por correo en la dirección, o sea, a través de la dirección por la cual se nos está facilitando estos días la información. Todos los días hay que traer amarretaco y agua y en los pequeños ropa para cambiarse. Si hace falta que traigáis alguna otra cosa, se os mandará como muy tarde este viernes la tabla que hemos dicho antes de los avisos. Pues, por ejemplo, hay salida todo el día. Bueno, pues tenéis que meter en la mochila crema, visera, bañador, toalla. O hoy tenéis que traer una camiseta roja o tenéis que traer el miércoles una caja de zapatos. Pero de momento, o sea, bueno, por regla general, todos los días amaiketako y agua. No hay que, bueno, preguntéis también, aparte de las mascarillas, si también hay que llevar gel hidroalcohólico. A ver, en principio ese gel lo vamos a facilitar nosotros. De todas maneras, pues si alguien prefiere o quiere ponerle un botecito al niño o a la niña en la mochila, pues tampoco, por nuestra parte, tampoco hay ningún inconveniente. Firinfaranes. En Firinfarán no hay que llevar ropa de cambio. No hay que traer ropa de cambio, vosotros veréis si necesita o no. Eso, si consideramos que el niño o la niña va a necesitar ropa de cambio, pues entonces en ese caso traeríamos. En el caso de que en el día a día no lo necesite, pues tampoco hay que traerlo. Este año no hay camisetas de color. Este año
bueno, por cuestiones económicas no hemos decidido no repartir camisetas, pero decir que se moverán en grupos muy pequeños, entonces el objetivo de repartir las camisetas, bueno, el objetivo principal, aparte de bueno, que estéticamente es bonito, era identificar el grupo, por ejemplo, si vamos a Zarauz con 10 personas, o sea, con 100 personas, identificar que son de nuestro grupo o lo que sea. Este año no vamos a repartir camisetas. De todas maneras, los niños y niñas no, pero los educadores sí que llevarán camiseta, cada grupo de un color, para que ellos sí que estén identificados. No sé si hay más preguntas. No. Los grupos eran Apapa y Apariquetan, 8 con una monitora, Firinfarán 9 con una persona adulta y Abixadán y Alden y Calden, como mucho, grupos de 10. Gracias. Esperemos que lo pasen bien ellos también. Bien, si no hay más preguntas, por nuestra parte, esto es todo. Si mañana o ahora se os ocurre alguna pregunta más o queréis aportar algo, nos podéis escribir o nos podéis llamar a los teléfonos que tenéis hasta ahora o a los email. Apapa 8. Bai, eskerrik asko zueri. Eskerrik asko zueri eta astelarte, ez? Bai, astelehen arte. Hori da, astelehen arte. Oso ondo. Lehen grabatzea.